Hola a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy referente a las etapas de la producción. Para este caso vamos a identificar cuáles son los procedimientos que debemos de generar para poder identificar dentro de una gráfica los procesos productivos y por supuesto las etapas de una empresa. Bien, en este caso tenemos que una función de producción se representa de la forma como Q es igual a 3x más 2x elevado al cuadrado menos 0.001x al cubo, donde x se entiende que es el insumo y Q es el producto total. También podríamos representar en vez de Q como Y o alguna otra variable y podríamos entender que se refiere a la producción total. Vamos a identificar entonces las tres etapas de la producción. Para ello, vamos a identificar el paso número 1. Consiste en que debemos obtener el máximo producto medio. Ojo, la primera clave aquí es poder identificar cuál es el producto medio y después cuál es el producto medio máximo o el máximo producto medio que ustedes los quieran entender. Para ello, entonces, se debe considerar dos cosas importantes. ¿Ok? Aquí estamos viendo la línea verde, donde vemos el punto rojo. Ese elemento dice, es el producto medio. Esa gráfica verde indica el producto medio y cuando vemos que cambia la curvatura, se entiende que es el producto medio máximo. ¿Ok? Entonces, ese es el elemento que vamos nosotros a ubicar. Para poder obtener el producto medio máximo, debemos de generar dos pasos fundamentales. El primero es obtener el producto medio. Es decir, se divide la producción total entre el insumo X para poder entonces obtener este valor. Tenemos que el producto medio es igual a Q sobre dx. Es decir, si Q es igual a 3x más 2x elevado al cuadrado menos 0.001x elevado al cubo, si se divide esto en la variable x o entre la variable x, podemos tener entonces lo siguiente. 3 más 2x menos 0.001x elevado al cuadrado. Recordemos que como tenemos una x abajo y tenemos las diferentes representaciones o valores de x en la parte de arriba, podemos entonces dividir cada término y podemos eliminar la variable x en los que se puede. En este caso nos quedaría como 3 más 2x menos 0.01x elevado al cuadrado. Bien, ahora que obtuvimos el producto medio, hay que obtener el producto medio máximo. Es decir, vamos a aplicar la primera derivada al resultado que hemos obtenido. De esta forma, si aplicamos la derivada al producto medio, es decir, 3 más 2x menos 0.01x elevado al cuadrado, vamos a aplicar la primera derivada y por lo tanto, recordemos que como 3 es una constante, se va y nos quedaría solamente 2x. Aplicamos la primera derivada 2x con respecto a x y entonces tenemos que nos queda solamente 2. 2 multiplicado por el exponente 1 de esa variable x nos queda 2 y la x se convierte en x a la 0 y nos da el valor de 1. Por lo tanto, nos quedaría un valor de 2 solamente. Ahora, si nosotros vemos 0.001x elevado al cuadrado, ese exponente 2 pasa multiplicando al 0.001 y nos quedaría 0.002 por x, ¿ok? De esta forma, entonces, nos quedaría el resultado de esta primer derivada. El valor, entonces, es 2 menos 0.02x y, por lo tanto, vamos a despejar para poder encontrar el valor de x. Es decir, 0 es igual a 2 menos 0.002x, 2x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ese elemento menos 0.002x es negativo, lo pasamos del otro lado del signo igual y lo convertimos en positivo. Por lo tanto, nos quedaría 0.002x es igual a 2. Bien, si queremos nosotros encontrar el valor de x, lo único que tenemos que hacer es pasar el valor de 0.002 del otro lado del término, del otro lado del signo igual, para precisamente poder eliminar ese valor que acompaña a x. Como está multiplicando, perdón, va a pasar dividiendo en el otro lado del signo igual. Eso implica entonces que 2 entre 0.002 nos da un valor de 1000. ¿Qué implica ese valor de 1000?
implica que estamos llegando al límite de la etapa 1, ¿ok? La representación de la primera etapa en la cuestión de la gráfica nos indica entonces que ese es el límite de la etapa 1 y ahí empieza la etapa 2. La pregunta que surge aquí es, bueno, con ese uso de unidades de X, es decir, de 1000 unidades de X, ¿cuánto estoy generando yo de producción total? Para ello, entonces, nos vamos a la primera función de producción que teníamos, es decir, 3x más 2x al cuadrado menos 0.001x al cubo, y sustituimos el valor de x, ¿ok? Entonces tenemos 3 por 1000 más 2 por 1000 elevado al cuadrado menos 0.01 por 1000 y ese elemento está elevado al cubo. Ahí entonces desarrollando nos da que el nivel de producción es igual a 1.003.000. Bien, ese elemento entonces representado en la gráfica nos indica que la etapa 1 llega hasta que se utilizan 1000 unidades del factor X y generan 1.003.000 unidades. Vamos a encontrar la etapa 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Indica que debemos encontrar la producción máxima. Para ello entonces debemos de encontrar el producto marginal cuando es igual a 0. ¿Ok? Entonces decíamos, la etapa 2 inicia a partir de 1000, es decir, 1000 es el límite en la etapa 1 y la etapa 2. Podríamos decir entonces que a partir de 1001 unidades empieza la etapa 2. Pero tiene que llegar precisamente hasta que el producto marginal sea igual a 0. Si nosotros vemos en la gráfica y precisamente seguimos la línea morada que representa el producto marginal, cuando toca esa línea o esa fórmula o esa gráfica morada, lo que es el eje de las X, nos está indicando que toma un valor de 0. Por lo tanto, debemos identificar ese valor de X que nos permite que se convierta en 0. Por lo tanto, dice, ¿qué hacemos? Se aplica la primera derivada a la función inicial, ¿ok? 3x más 2x al cuadrado menos 0.001x al cubo. Le aplicamos la primera derivada y entonces lo igualamos a 0. Nos indica entonces que si aplicamos la primera derivada a estos elementos, si tenemos 3x y le aplicamos la derivada con respecto a x, nos da un total de 3, ¿ok? Más, aplicando la primera derivada con respecto a x de 2x elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Y esa x le restamos 1 y nos queda solamente 4x. Menos 0.001 multiplicado por 3, que es el exponente de x, nos quedaría menos 0.003 x, y a ese 3 le restamos 1 y nos quedaría x al cuadrado. Entonces, los valores que nos corresponden es 3 más 4x menos 0.003x al cuadrado. Eso dice se iguala a 0, porque el producto marginal tiene que ser igual a 0. En ese caso, utilizamos la fórmula general. ¿Por qué no podemos hacer el despeje como hacíamos en el paso anterior? Simple y sencillamente, porque a diferencia de del paso anterior, aquí tenemos nosotros un elemento elevado al cuadrado, ¿ok? Tenemos menos 0.003x al cuadrado. Entonces, como tenemos ese elemento, no nos permite hacer un despeje simple, ¿ok? Por lo tanto, hay que aplicar la fórmula general. Muy bien, ya tenemos la fórmula general, pero entonces, ¿cuáles son los valores que corresponden a el valor de A, B o C? Tenemos que recordar que el valor de A le corresponde a el término que tiene el exponente más alto, ¿ok? En este caso es menos 0.003. Por su parte, B le corresponde al siguiente término que tiene un exponente menor. En este caso es 4 porque está acompañado de 4x. Y C es el valor de la constante. En este caso es un valor de 3. Vamos a sustituir entonces esos valores. Tenemos menos 4 más menos 4 elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por menos 0.003 por 3, ¿ok? Eso está dividido entre 2 por lo que es el factor A, que es menos 0.003. Muy bien, si resolvemos la primera parte, en este caso, menos 4
por menos 0.03 por 3 nos da un valor positivo. Menos por menos nos da más y nos da un valor de 0.036. En la parte de abajo también hacemos la multiplicación. 2 por menos 0.003 y nos da un valor de menos 0.006. Hasta ahí entonces resolvemos solamente una parte. Hacemos lo que es la sumatoria de los elementos que están en la raíz y después resolvemos esa raíz. En este caso, la sumatoria nos da 16.036. Le sacamos raíz a 16.036 y nos da un total de 4.0044. Muy bien, hasta ahí entonces tenemos menos 4 más menos 4.004 entre menos 0.006. Como vamos a sacar el valor de x1, pues no tomamos el valor de menos, que teníamos en la fórmula anterior. Aquí tenemos antes de la raíz un más menos, pero vamos a encontrar el primer valor de x, por lo tanto el valor de menos no lo consideramos. Nos toca menos 4 más 4.0044. Hacemos la debida operación matemática y nos indica entonces que tenemos un valor de más 0.0044. Por ser un valor positivo el más grande, pues bueno, nos queda un valor positivo. Más por menos, perdón, nos da un valor de menos y 0.0044 entre 0.006 nos da un valor de menos 0.73. Como este valor nos sale negativo y nos sale un valor más pequeñito, simplemente no lo usamos. Vamos entonces a considerar la fórmula 2, es decir, considerando el signo negativo antes de la raíz cuadrada. Menos 4 menos la raíz de 16,0.36 y nos da un total de menos 4 menos 4.044 sobre menos 0.066. ¿Ok? Ahí hacemos la sumatoria de menos 4 y menos 4.0044. Nos da un total de menos 8.0044 sobre menos 0.006. Hacemos esta división y como tenemos un signo negativo arriba y un signo negativo abajo, nos da un valor positivo, menos por menos más, y nos genera que x es igual a 1334. Por lo tanto, se dice que el punto de máxima producción se alcanza con 1334 unidades de X. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nivel de producción total alcanzada con ese uso de esas unidades? Sustituimos el mismo valor. Recordemos que en la fórmula anterior nos íbamos a la primera función, es decir, Q es igual a 3x más 2x elevado al cuadrado menos 0.001x al cubo, y en esa x sustituimos 1000. En este caso vamos a sustituir 1334. Sustituimos 1334 en esa forma y nos da un total de 1.189.186. ¿Ok? Aquí nos está indicando entonces que 1.189.186 le corresponde al uso de 1334 unidades y es hasta ahí donde llega la etapa 2. Muy bien, aquí tenemos entonces ya la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Etapa 1, decíamos, corresponde a el uso de 1000 unidades de X y nos genera una producción total de 1.003.000. ¿Ok? La etapa 2 termina cuando usamos 1334 unidades de X y nos genera una producción total de 1.189.186. Muy bien, la pregunta es, ¿qué pasa con la producción si uso 1335 unidades de X? Recordemos que nosotros veíamos anteriormente que usábamos 1334. Ese es el límite de la etapa 2. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si utilizo 1335 unidades de X? Es decir, estoy utilizando una unidad más. Bueno, si sustituimos en la misma función inicial, generamos un valor de 1.189.184 unidades. Ojo, es prácticamente el mismo valor anterior, solamente que nos da 184 unidades. Aquí nos dice que nos da 1.189.186. Por lo tanto, está cayendo 2 unidades en lo que es el uso de una unidad más de X.
Es decir, uso una más unidad de X y lo único que pasa es que mi producción cae 2 unidades. La siguiente pregunta que nos genera es, ¿la máxima producción siempre es igual a la máxima ganancia? Anteriormente ya lo decíamos en las otras sesiones, sin embargo es cuestión de que nosotros la analicemos. Se debe de cumplir entonces que para poder saber si la máxima ganancia es igual a la máxima producción, debemos de entender que el producto marginal se debe igualar a la relación de los precios, ¿ok? Decíamos anteriormente que si tú no me generas como trabajador lo que yo te estoy pagando, es decir, los precios o los salarios, pues simple y sencillamente no tiene caso que yo te tenga en mi empresa. Por lo tanto, el producto marginal que yo tenga en una empresa o que esté generando una empresa tiene que ser igual a la relación de los precios del insumo y del producto que se está ofertando. De esta manera, entonces, decimos que producto marginal tiene que ser igual a la relación del precio de X sobre el precio de Y, es decir, el bien o el servicio que ya se esté generando, o Q. Allí no podemos poner Q porque Q es la producción total. Estoy viendo el precio del bien que estamos ya sacando al mercado. Vamos, aquí si tenemos una forma que dice que el precio de venta es de 2.2 y el pago por el uso del bien X es de 6, entonces tendríamos que ver esa relación. Precio de X es igual a 6 sobre 2.2 y nos da un valor de 2.72. Eso lo tenemos que igualar al producto marginal, es decir, la primer derivada. La primer derivada es igual a 3 más 4X menos 0.003 X elevado al cuadrado. Eso es igual a 2.72. Hacemos esa igualdad, ¿ok? Entonces, el producto marginal o la primer derivada que ya utilizamos en el ejercicio anterior, solamente lo igualamos con la relación de los precios, es 2.72 y vemos entonces qué pasa. Ese 2.72 lo mandamos del otro lado del signo igual, ¿ok? Entonces, se pasa del otro lado y lo igualamos a 0. Pero pasa con signo contrario, pasa con signo negativo. Eso hay que poner mucha atención. Entonces, tenemos 3 menos 2.72 más 4x menos 0.03 x elevado al cuadrado es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si se dan cuenta, el 4 y el menos 0.03 no se van a modificar, solamente lo que es la parte constante, 3 menos 2.72. Nos da un valor de 0.28, ¿ok? Por lo tanto, ya podemos identificar los valores de la fórmula general. Como tenemos una x elevado al cuadrado, no podemos hacer un despeje simple, sino que tenemos que utilizar precisamente o tenemos que aplicar lo que es la fórmula general otra vez. De esa forma tenemos entonces que aplicando lo que es el valor de A o utilizando es menos 0.03 es el valor de A, 4 va a ser el valor de B y 0.28 va a ser el valor de C. Entonces hay que meter esos valores en la fórmula general para poder entonces nosotros conocer precisamente y poder calcular los valores de X. Nos da por lo tanto menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado menos 4 por menos 0.03 por 0.28 entre 2 por menos 0.003. Desarrollamos estos elementos. Recordemos que si tenemos dos signos con el signo igual, menos 4 por menos 0.03 nos da un valor positivo y por lo tanto hacemos la multiplicación solamente. Lo que está en la parte de la raíz nos da 16 por hecho de elevar 4 al cuadrado más 0.00336. Todo eso dividido entre menos 0.006. Si hacemos entonces las operaciones para encontrar el primer valor, es decir, no consideramos el signo negativo, nos da entonces un valor de menos 4 más 4.004 y nos da esa división. El signo de más por menos nos da menos 0.0004 entre menos 0.006 nos da un valor de menos 0.067. ¿Ok? En ese caso,
retomamos el valor 2 precisamente con el signo negativo y tomamos menos 4, menos 4.004. Hacemos la sumatoria de esos dos elementos por tener el mismo signo y nos va a un valor de menos 8.0004. Dividido entre menos 0.006, nos da un valor de 1333.4. Es decir, prácticamente 1333 unidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos implica ese valor? Nos dice que la máxima ganancia se ubica cuando se venden o se llegan a producir precisamente 1333 unidades. Por lo tanto, podríamos decir, aunque hay una diferencia de una unidad solamente en este ejercicio, pero en ocasiones nos pueden salir 5, 10, 15, 200 unidades de diferencia. Entonces, en este caso, tampoco coinciden que la máxima ganancia es igual a la máxima producción. Podríamos decir entonces que los elementos que nosotros hemos visto hasta este momento, que son las etapas de la producción y lo que es la obtención de la máxima ganancia, nos va a permitir identificar a nosotros el uso del factor X, su capacidad de producción y, por supuesto, la forma en la cual nosotros la podemos utilizar para identificar y saber hasta dónde debe producir la empresa. Si una empresa está produciendo entre 1,000 y 1,334 unidades, podríamos decir entonces que es una etapa de las mejores para la producción y de esa empresa. ¿Ok? Eso lo veríamos nosotros en esta forma. Tenemos que, si estamos en la etapa 1 y estamos usando 1,000 unidades del factor X, lo mejor es seguir comprando ese factor o seguir por supuesto, utilizando más mano de obra, si es que estamos utilizando o estudiando más bien lo que es la mano de obra, podemos seguir usando. Sin embargo, dice, si llegas a 1,334 unidades de X, es el límite a donde tú simple y sencillamente ya no tienes que moverte. Si sigues aumentando el uso de este factor, lo único que provoca es que disminuya tu producción. Bien, hasta ahí entonces nosotros podemos reconocer cuáles son las tres etapas. En ese caso, deberíamos nosotros de poder ya dar algún tipo de opinión y poder simple y sencillamente identificar los procesos productivos de una empresa. Bien, hasta aquí entonces